Regresé de mi misión y mi esposa, embarazada, me confesó que el bebé no era mío y que se iría con otro. Guardé silencio, hasta que una prueba reveló que tampoco era de él. Él la echó, y entonces comenzó a suplicarme desesperadamente. Hola, mi nombre es Luis. Tengo 32 años y había pasado 8 meses en un lugar donde el aire sabe a polvo y el sol parece tener intenciones homicidas. Durante todo el vuelo de regreso, no podía dejar de pensar en el momento en que abriría la puerta de nuestro apartamento, soltaría las maletas y abrazaría a mi esposa, Claudia, de 30. Había estado contando los días, las horas. Imaginaba su rostro, esa sonrisa suya que envuelve todo su cuerpo, y los planes que habíamos hecho para cuando volviera, empezar una familia. Finalmente, abrí la puerta. Lo primero que noté fue el olor. No era el de su vela de vainilla ni el del pan de ajo que me había prometido preparar. No, olía a él. Ese perfume barato y empalagoso. Él usa eso. Él, Andrés, 35 años, un supuesto amigo del trabajo. Siempre fue de esos tipos que se meten demasiado, que invaden espacios con una falsa naturalidad. Nunca me cayó bien, pero uno confía en su pareja, ¿no? Uno se dice a sí mismo que está siendo celoso, que es paranoia. Andrés estaba en la sala, en mi sala, con sus zapatillas llenas de barro sobre la alfombra nueva que compramos juntos antes de mi partida. Claudia estaba sentada en el sofá. Al verme, se levantó. Me faltó el aire. Estaba embarazada, notablemente. 5, tal vez 6 meses. Por un instante, mi corazón se aceleró. Una sorpresa, de las buenas. Empecé a sonreír, sintiendo como el cansancio se desvanecía. Pero entonces vi su rostro. Era una máscara. No había alegría. Nada. Luis, dijo con voz plana, sin vida. Tenemos que hablar. Miré su vientre, luego la cara de Andrés, esa expresión engreída, como de dueño. Y lo supe. Los tiempos no cuadraban. Pero el mensaje era clarísimo. No es tuyo, dijo sin rodeos, sin lágrimas, como quien dicta una sentencia. Es de Andrés. Me voy con él. No dije nada. Mi mente no reaccionó con rabia ni con tristeza. Al menos, no al principio. Se volvió un instrumento frío, como una cámara que solo registra. Vi las maletas junto a la puerta. No eran mías. Eran de ella. Vi la mano de él apoyada en su espalda baja, un gesto que no le correspondía. Noté que ella llevaba la blusa premamá costosa que yo le había comprado por internet 2 meses atrás. Un regalo para cuando empezáramos. El nivel de ironía era casi insoportable. ¿Me escuchaste?, preguntó ella con un leve matiz de molestia. Me voy. Te escuché, respondí. Mi voz sonó firme. Incluso a mí me sorprendió. Andrés infló el pecho. Mira, hombre, estas cosas pasan. No queríamos hacerte daño. Lo observé. Lo vi de verdad. El causante de todo este teatro. El tipo que usaba un reloj falso como si fuera uno de lujo, parado en mi casa, diciendo que no fue su intención. No sentí nada hacia él. Solo era una pieza más del rompecabezas, no el rompecabezas completo. Necesito que firmes los papeles del divorcio, añadió Claudia, empujando un sobremanila hacia mí por la mesa de centro. Queremos casarnos antes de que nazca el bebé. Es un estado sin culpa. Será rápido. Ya había visto a un abogado. Ya lo tenían todo planeado. Esto no era una confesión. Era una transacción. Yo era un cabo suelto que querían cortar. No toqué el sobre. Solo asentí. Caminé hacia el dormitorio. Mi lado del armario seguía ahí, pero invadido. Sus nuevas blusas y vestidos de maternidad aplastaban mis uniformes contra la pared. Sobre la cómoda, mis cosas estaban arrinconadas para dar espacio a las vitaminas prenatales y al desodorante de Andrés. No me había borrado, me había sobrescrito, de forma descuidada y total. Me giré. Estaban en la puerta, observándome. El contrato de alquiler está a mi nombre, dije. También los servicios, luz, internet. Necesitan irse antes de que termine el mes. Claudia bufó. ¿Me vas a echar? Estoy embarazada. Tú acabas de decir que te vas con él, repliqué, señalando con la cabeza a Andrés. Supongo que tienen un lugar a donde ir. Ese lugar no puede ser aquí. Andrés dio un paso hacia adelante. No es justo, hombre. Necesitamos tiempo para encontrar un lugar. Tuviste 8 meses para planear esto, dije sin levantar la voz. Deberías haberlo pensado mejor. Mis manos empezaron a temblar. Era la primera señal de que el impacto comenzaba a disiparse. Las metí en los bolsillos y las apreté con fuerza. Necesitaba que se fueran antes de que el silencio interior se rompiera, antes de que las emociones me alcanzaran. Recoge tus cosas, le dije a Claudia, sin mirarlo a él, y vete. Ella me observó, con la boca entreabierta, como si no pudiera creer que no estuviera gritando, llorando, suplicando. Esperaba una escena, un escándalo, algo que validara su imagen de mí como el desequilibrado. Necesitaba una excusa para escapar. No se la iba a dar. Finalmente cerró la boca, tomó su bolso y empezaron a cargar sus pertenencias. Yo me quedé en medio de la sala, sin moverme, mirando. Lo último en salir fueron las zapatillas embarradas de Andrés. La puerta se cerró con un clic. Silencio total. Me acerqué a la ventana y observé cómo el coche se alejaba hasta desaparecer. Luego caminé hacia la habitación que habíamos empezado a preparar para el bebé. Las paredes seguían pintadas de un amarillo pálido, y la cuna aún estaba sin armar, dentro de su caja. Yo había estado tan ilusionado con armarla junto a ella. Me dejé caer al suelo, apoyando la cabeza contra la pared, y simplemente respiré. No lloré, no grité. Fue algo más profundo, más seco, un vacío que dolía en silencio. Lo que más me pesaba no era la traición en sí, sino el nivel de desprecio. La forma meticulosa en que todo fue planeado. El hecho de que asumieran que simplemente me quebraría y lo aceptaría. Ellos creen que esto ya se terminó, que todo se resolvió con una ruptura limpia. Piensan que soy solo la víctima en esta historia. Y sí, tienen razón en eso. Soy la víctima. Pero incluso las víctimas tienen derecho a actuar, no con rabia descontrolada, sino con estrategia. Ella quería un divorcio rápido, sin culpas. Lo va a obtener. Pero también va a recibir todo lo que se merece. Ambos lo harán. Actualización. Han pasado 2 semanas extrañas. El silencio en el departamento se siente como una presencia constante. He ido desmantelando, poco a poco, lo que fue nuestra vida juntos. Es como limpiar la escena de un crimen, mi propio crimen emocional. El primer paso lo di al día siguiente de que se marcharan. Contacté a un abogado. Pero no a cualquiera. Busqué al más incisivo, frío y eficaz abogado de derecho familiar de la ciudad. Un auténtico tiburón. Le expuse todo con calma y claridad. Me dijo que le sorprendía mi falta de emoción. Le
Respondí que sentir es un lujo que no me puedo permitir ahora. Lo que necesito es proteger lo mío. Actuamos de inmediato. Finanzas. En nuestra cuenta de ahorros conjunta había poco más de $22.000. Mi abogado me indicó retirar solo la mitad exacta, 11.000, ni un centavo más. Abrí una nueva cuenta personal y transferí el dinero. Luego ingresé al portal de nuestra tarjeta de crédito conjunta, en la cual yo soy el titular principal, y reporté la tarjeta como comprometida. Ese solo clic bastó para desactivarla al instante. La tarjeta de reemplazo se enviaría exclusivamente a mi dirección. Fue una forma limpia de cortar uno de los principales lazos financieros. También cambié todas mis contraseñas: correo, Netflix, Spotify, Amazon. Tal vez parezca insignificante, pero era mi manera de trazar una línea. Mi vida no iba a seguir financiando la de ellos. El departamento. Escribí al administrador del edificio. Le informé que mi esposa se había marchado y que, como titular del contrato, sería yo el único ocupante hasta el vencimiento del arrendamiento, en 2 meses. Aclaré que no renovaría el contrato y pedí expresamente que los $2.850 del depósito de seguridad se me devolvieran únicamente a mí, a la dirección que pronto les proporcionaría. Los papeles del divorcio. Mi abogado revisó los documentos que Claudia me había entregado de forma abrupta. Eran un desastre, claramente bajados de internet y completados de forma que solo la beneficiaban a ella. Mi abogado redactó nuevos documentos, sólidos e irrefutables. Un divorcio limpio, directo, nada de pensión alimenticia, ya que ella trabaja, y su infidelidad anulaba cualquier derecho. Se estableció una división justa de bienes. Lo que yo tenía antes del matrimonio seguía siendo mío. Lo suyo se quedaba con ella. Los bienes compartidos, incluyendo las deudas, se repartirían por igual. La primera llamada llegó 3 días después. Era Claudia. Su voz sonaba tensa. Me dijo que habían rechazado su tarjeta en una tienda de maternidad. ¿Qué hiciste con la tarjeta?, preguntó. Reporté que estaba comprometida. Le respondí, observando una mancha en la pared. La nueva ya está en camino, a mi nombre. Estamos en proceso de divorcio. No podemos seguir compartiendo líneas de crédito. La necesitaba. Aún tenemos cosas que comprar para el bebé. No puedes simplemente dejarme sin acceso. Ese dinero es nuestro. La mitad es tuya, le aclaré con calma. Pero mi mitad ya no está a tu disposición. Ahora tienes una nueva pareja. Supongo que él colaborará. Andrés ya pagó el depósito del nuevo departamento. Pero no puede cubrir todo. No puedo creer que estés siendo tan cruel. Guardé silencio. Ella creyó que era señal de debilidad, pero en realidad, me estaba mordiendo la lengua para no decirle todo lo que realmente pensaba. Después vinieron los mensajes de texto de Andrés. Al principio, intentó mostrarse comprensivo. Hola, Luis. Entiendo que estás pasando por algo difícil, pero necesitas apoyar a Claudia. Está esperando a mi hijo. No respondí. 2 días después, insistió. Ignorarme no va a ayudarte. Seamos adultos. Necesitamos tu apoyo. Entonces respondí con lo justo. Mi abogado me ha recomendado que cualquier asunto financiero se trate exclusivamente con él. Que tengas buen día. Y finalmente, el toque maestro, lo social. No necesitaba difamar. Bastaba con dejar que sus propias acciones salieran a la luz. Andrés tiene una hermana, Samantha, a quien siempre respeté. Es enfermera de emergencias, directa, sin rodeos. Me escribió preguntándome si estaba bien. Me dijo que había escuchado una historia muy extraña de parte de su hermano. La llamé, no para gritar ni reprocharle nada, sino porque estaba hecho pedazos por dentro, intentando comprender cómo había llegado todo tan lejos. No lo entiendo, Claudia, le dije con la voz quebrada, dejando que el dolor, por primera vez, se notara. Me dijo que lo suyo con Andrés había comenzado hace 4 meses, pero la fecha probable de parto no coincide. Hay una diferencia de 6 semanas. Tal vez solo estoy confundido, tal vez hice mal las cuentas. No la acusé. No insinué nada. Solo solté una pequeña semilla de duda, una simple incongruencia lógica. Sabía lo que hacía. Conozco a su hermana, Samantha. Es enfermera, entiende de fechas y biología, pero sobre todo, detesta sentirse engañada. Quiere a su hermano, sí, pero no soporta que la tomen por tonta. Estaba seguro de que empezaría a presionar a Andrés con preguntas que él no estaría preparado para responder. Ayer recibí un correo extenso y desordenado de Claudia. Estaba fuera de sí porque no le permito regresar al apartamento a recoger sus cosas si no estoy presente. Dice que la tengo secuestrada emocionalmente, que no puede llevarse sus pertenencias sentimentales. Se refiere al procesador de alimentos, las toallas caras. Le respondí con una lista de horarios posibles y le informé que habría una tercera persona imparcial para mediar. Ellos pensaban que yo me rompería, que me desmoronaría. Y sí, por dentro lo estoy, pero por fuera soy un plan. Soy calma, control y decisiones legales claras. No necesito destruirlos. Ellos ya me entregaron la bomba armada. Solo tengo que esperar a que estalle. Y no tardó en hacerlo. Ocurrió un viernes por la noche. Estaba solo, comiendo pizza directamente de la caja y viendo una película. Por primera vez en semanas, sentí un atisbo de paz. Sonó el móvil. Número desconocido, pero local. Respondí por curiosidad. ¿Tú lo sabías?, rugió una voz llena de rabia. Era Andrés, completamente fuera de sí, salpicando su furia por el auricular. Lo supiste todo este tiempo, y me dejaste caer en la trampa. Aparté el teléfono de mi oído y esperé a que se quedara sin aire. No tengo idea de qué hablas, Andrés, respondí con voz serena, casi indiferente. No te hagas el tonto, gritó. Fue Samantha. Ella no dejaba de preguntar, de insistir, de comparar fechas. Así que me hice la prueba. ¿Oficial? ¿Legal? Hoy llegaron los resultados, Luis. No es mío. El niño no es mío. Guardé silencio. Lo escuché respirar entrecortadamente, como si todo su mundo acabara de colapsar. Era un sonido feo, duro, pero también justo. ¿Sabes quién es?, me preguntó, la voz al borde de romperse. ¿Tienes idea de con quién ha estado? Eso deberías preguntárselo a Claudia, respondí con suavidad. Esto no tiene nada que ver conmigo. Lamento lo que estás viviendo. Y colgué. Mi corazón latía con fuerza. No por alegría, ni por venganza. Era una sensación
sensación extraña, el cumplimiento inevitable de una reacción química. Yo solo introduje el catalizador. La fórmula ya era inestable desde mucho antes. Una hora después comenzaron las llamadas de Claudia. Ignoré las primeras 5. En la sexta, respondí y puse el altavoz. Me echó, dijo entre sollozos incontrolables. Me sacó con mis maletas. Me gritó de todo. Estoy embarazada y no tengo a dónde ir. Permanecí en silencio. Me la imaginé parada en una acera, al lado de sus pertenencias, enfrentando por fin las consecuencias de sus decisiones. Consecuencias que ya no podía maquillar ni manipular. Tienes que venir a buscarme, suplicó, entre lágrimas. Esto es culpa tuya. Todo esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Pregunté, realmente intrigado por su lógica. Tú hiciste que Andrés se pusiera en mi contra. Metiste ideas en la cabeza de su hermana. Fuiste frío, distante. Si me hubieras demostrado que me amabas, si hubieras peleado por mí, yo nunca habría hecho esto. Me habría sentido segura. La desfachatez me dejó sin palabras. Su discurso era una obra maestra del autoengaño. Entonces, solo para aclarar, le dije con tono firme pero bajo, me engañaste, quedaste embarazada de alguien que ni siquiera fue Andrés, mentiste durante meses y planeabas dejarme, y ahora me haces responsable porque no reaccioné como esperabas. Lloró aún más fuerte. No tengo a nadie. Mis padres viven en otro estado. No puedo ir con ellos. Estoy embarazada. Necesito tu ayuda. Ese era el momento. El punto donde el antiguo Luis tal vez se habría quebrado. Donde habría confundido la compasión con el amor. Pero solo sentí agotamiento. Observé mi apartamento tranquilo, limpio, mi refugio, mi paz. Ese niño no es mío. Claudia, dije con voz de hierro. Y tú lo dejaste muy claro. Así que esto, ya no es mi problema. Tú elegiste este camino. Claudia, tú y Andrés tomaron la decisión, y ahora que la tormenta los alcanzó, tendrán que encontrar su propio refugio. Te odio, murmuró ella. Lo sé, respondí con calma. El lunes presentaré la versión final del divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo, si es que tienes uno. No vuelvas a comunicarte conmigo. Terminé la llamada. Durante un minuto entero, no hice nada. Me quedé ahí, quieto, con la sensación de que el fantasma de lo que fue nuestro matrimonio, de la mujer que una vez amé, todavía rondaba la habitación. Me permití sentir esa pérdida. Me dolió, claro. Me dolió por la versión de mí que había creído en ella. Pero ese hombre ya no existía. Había desaparecido, consumido por todo lo que ocurrió. Y en su lugar quedó alguien distinto, alguien que entendió que a veces la única forma de salvarse es permitir que el fuego lo arrase todo. Bloqueé su número. Bloqueé también el de Andrés. Terminé mi pizza y apagué la luz. A la mañana siguiente, me llegó un correo del administrador del edificio, confirmando la recepción de mi notificación de salida. Me informaban que el cheque del depósito de seguridad, por $2,850, sería enviado únicamente a mi nombre. Otro asunto resuelto. Otro cabo suelto, bien atado. Actualización final. Ha pasado casi un año desde que regresé del despliegue. El divorcio se concretó hace 6 meses. Tal como lo predijo mi abogado, todo se resolvió sin complicaciones. Claudia, sin ninguna base legal sólida, no tuvo más remedio que firmar. Intentó reclamar manutención conyugal, pero las pruebas de su infidelidad y el hecho de que tenía empleo estable lo hacían imposible de justificar. Ya no vivo en esa ciudad. Acepté un ascenso que implicó trasladarme. Nuevo destino, nuevo apartamento, nueva etapa. De mi antigua vida solo conservé mis libros, mi ropa y el cheque del depósito. Finalmente me devolvieron $2,675, descontando una penalización por marcas en la pared y una limpieza profunda por suciedad acumulada en la entrada de madera. A decir verdad, hasta eso me pareció poético. Ahora tengo un pequeño balcón donde cultivo tomates. Me resulta más gratificante de lo que imaginaba. A veces me llegan noticias, porque el mundo es pequeño. Claudia terminó volviendo a casa de sus padres. Tuvo una niña. A través de una conocida en común, de esas que no pueden evitar compartir chismes, me enteré de que el verdadero padre biológico no era Andrés, sino otro compañero de trabajo con quien tuvo un breve encuentro, impulsado por el alcohol, una semana antes de involucrarse con él. El hombre está casado. Negó todo. Se rehusó a hacerse una prueba de paternidad y amenazó con acciones legales si Claudia volvía a contactarlo. Su esposa, al parecer, le creyó. Así que Claudia está sola, criando a su hija sin apoyo de ninguno de los hombres con los que se involucró. Sus padres, según me dijeron, no están precisamente encantados. La hija ejemplar en la que tanto confiaban ahora es una madre soltera que duerme en la habitación en la que creció. Todos sus planes, convertidos en ruinas. No es justicia, no realmente. Es simplemente una tristeza inmensa. Una vida destruida por decisiones egoístas. En cuanto a Andrés, la información que me llegó no fue mejor. Su reputación en la empresa donde ambos trabajaban quedó hecha pedazos cuando la verdad salió a la luz. Lo señalaron como un tonto y como el responsable de destruir una familia. Renunció hace unos meses. Lo último que supe fue que había vuelto a salir con alguien, pero vive en un estado de paranoia constante. Exige total transparencia. Revisa teléfonos y redes sociales. La experiencia, claramente, le dejó una herida que no ha cerrado. Recibí un último mensaje de Claudia aproximadamente un mes después de que se oficializó el divorcio. Era un correo con el asunto: espero que seas feliz. Una larga y desordenada descarga emocional donde detallaba todas sus dificultades. Me culpaba por actuar con frialdad y por haber planeado una venganza meticulosa. Me acusaba de arruinarle la vida justo cuando, según ella, estaba a punto de ser feliz. Decía que podría haberla salvado, pero que prefería observar cómo se consumía en sus propios errores. Leí todo. No sentí enojo, tampoco satisfacción, solo distancia. Todavía me veía como el antagonista de su historia, pero lo cierto es que ya no formo parte de ese relato. Yo soy apenas un prólogo que ella misma decidió borrar, un personaje secundario en una vida que ya no es mía. Ahora, el protagonista de mi historia es el hombre que intento ser, alguien que va al gimnasio, que vuelve a acercarse a su familia, que empieza a confiar en su intuición. Un hombre que entiende que la justicia verdadera no consiste en castigar. Se trata de resistir con inteligencia, de salir ileso de la tormenta que otros desatan, y de seguir adelante dejando atrás a quienes naufragaron por sus propias decisiones. No respondí a su correo, ni una sola palabra. Cerré la bandeja de entrada, salí al balcón y me senté bajo la sombra. El sol pegaba fuerte, pero había una brisa suave entre las plantas. Uno de los tomates estaba casi listo para cosechar. Me quedé observándolo por un buen rato, sin pensar en nada, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No por lo que perdí, sino por lo que dejé de arrastrar.